Bueno, bienvenidos a la Biblia en casa. Estamos en el tema de la segunda venida de Cristo y en el que nos ocupa hoy es el séptimo milenio, la cuarta saeta de la que estamos hablando. Le voy a pedir el favor de que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para recibir nuestras enseñanzas. Bueno, hoy nos corresponde ver el cuarto día después de Sed, que fue el primer hombre nacido de mujer, porque la Biblia no narra la genealogía desde el momento de Abel, de Caín y Abel, sino de Sed. Ahí comienza la genealogía de Génesis. Hoy es el cuarto día, o sea, el cuarto día para el Señor, que comienza con la vida del rey David o el nacimiento del rey David, y el cuarto milenio de la raza humana. Comencemos, queremos mirar cómo sucedió ese día, qué sucedió durante esos 1000 años o durante ese cuarto día para el Señor. El rey David nace y asciende al trono y gobierna con justicia y en un momento, en un tiempo esplendoroso, con algunas dificultades, en los primeros años, porque gobernó primeramente el reino de Judá y tal vez a los 13 años se le unieron las tribus del norte que ya venían en una división porque eran seguidores del rey Saúl. Ahora él gobierna 40 años, los últimos años fueron de un buen gobierno, de un hombre maduro, de un hombre transformado después de su pecado con Betsabé. Y en el gobierno final tiene muchísimas dificultades. Fue un hombre que fue formado a través de las dificultades por todas las cosas que sucedieron alrededor de su vida. La Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, porque era muy sensible a la palabra de Dios, muy sensible a la justicia de la verdad, y eso era importante para gobernar con justicia a la nación. Fue el gobierno o la época de oro que todavía Israel la desea y la sueña. Después de la vejez de David, con algunas dificultades, él nombra al hijo de Betsabé o a Salomón como sucesor de su reinado de Israel. Y digo que algunas dificultades porque había otros hijos de él que querían también. El segundo, después de Absalón, quería también el trono, pero David ungió a Salomón como su hijo, como rey de Israel. Ahora, alguien dijo algo bastante curioso que llama mucho la atención acerca de David. Cuando David cayó en su pecado con Betsabé, dijo que la caída de David había sido peor que la de Goliat. Y yo tomo esta parte para decir también que la caída de Salomón fue peor que la de David. Porque si David cayó, se arrepintió y hizo un gobierno los últimos años que agradó al Señor en la madurez de su gobierno, Salomón hizo todo lo contrario. Al cenit de su gobierno tenía 1000 mujeres y la Biblia dice que por esta razón la idolatría se fomentó porque él le hizo un altar a cada una de ellas. Fue una tragedia doctrinal, moral, fue un sincretismo. La nación se vino a pique y fueron momentos muy difíciles. Salomón se dedicó durante la mayor parte de su tiempo a que su reino fuera esplendoroso y glorioso. Hizo obras de construcción y obras civiles muy importantes, aún sometiendo al pueblo a un arduo y duro trabajo. Cuando sucede a Salomón, su hijo Roboán, porque son dos nombres parecidos, Roboán, hijo de Salomón, las tribus del norte se dividieron, como siempre, esa división siempre existía desde Saúl, a un resquemor entre las tribus del norte y la tribu de Judá. Salomón tenía un líder que se llamaba Jeroboán, y Jeroboán conducía prácticamente, era como decir un primer ministro de gobierno. Y cuando asume Jeroboán viene un profeta y le dice a Jeroboán, no vamos a entrar en el tema con profundidad, pero le dijo que 10 de las tribus serían para él. Total, él viene
a Roboán y le dice: yo me someto a usted, estoy parafraseando lo que dice la escritura, yo me someto a usted, las 10 tribus del norte nos sometemos, pero usted, entre otras palabras, no se comporta tan cruel como su padre, como nos hizo trabajar y como abusó prácticamente de nosotros. La respuesta de Roboán fue: hablaré con los ancianos a ver qué piensan ellos. Y los ancianos de Judá le dijeron que era muy bueno eso, que permitiera que Jeroboam con sus 10 tribus se acercara y que él los gobernara con menos brazo fuerte que el que le hizo Salomón. Casi que esclavizó a la nación para construir. Entonces ellos pedían que fuera más clemente Roboam. Los ancianos le dieron el consejo de que hiciera alianza con las 10 tribus y gobernara a Israel en bendición. Pero él desechó el consejo de los ancianos y habló con los jóvenes, y los jóvenes le dijeron que tenía que hacer todo lo contrario, que tenía que tener un brazo más duro para subyugarlos a ellos. Total, Roboam a los 2 o 3 días quedaron de volver otra vez a reunirse, y él les dijo que iba a atesar inclusive el trabajo más que su padre Salomón. Por tanto, viene la división del reino. Recuerdo la palabra del Señor cuando dice que un reino dividido no puede permanecer. Desde ese entonces se dividió el reino en las 10 tribus del norte y las 2 de Judá. Y viene una época de reyes y de gobernantes pésimos en el reino del norte. El peor de ellos fue Acab y Jezabel. Entonces, y empieza la época de los profetas, que duró 300 años después de la división del reino. Hay cosas muy importantes que entender ahí. En el reino del norte pasaron más o menos 9 familias que gobernaron durante 200 años, y a los 200 años fueron sitiados y terminaron las 10 tribus del norte, terminaron sitiadas y fueron arrasadas en el 722. Ahora, permanece la tribu de Judá tal vez unos 150 años más, pero sucede algo diferente. La tribu de Judá, como la profecía lo dice, que el león de la tribu de Judá, y en la profecía de Jacob, llama a Judá y le dice que no será quitado el cetro de tu reino. Y vemos la fidelidad del Señor, porque los descendientes de David, las familias que gobernaron durante esos 350 años en el reino de Judá, fueron todos descendientes de David. O sea, el Señor estaba guardando su promesa de que del hijo de Isaí, del tronco de Isaí, como decía la escritura, como la promesa que le hizo a David, que no sería quitado el cetro de su reino. Él lo corroboró, porque todos los descendientes después de Salomón, Roboán y todas las otras 8 o 9 familias o 9 hombres que gobernaron, todos fueron de la familia de Judá. Eso es significativo. Y eso habla mucho de la misericordia del Señor, que a veces pasamos por encima y no nos damos cuenta de esas cosas. En cambio, los reyes del reinado del norte, los que gobernaron las 10 tribus del norte, fueron reyes que no gobernaron más de 10 años en promedio, y fueron 9 familias diferentes. Ahora, tal como lo había dicho el Señor, en la manera como ellos se desviaron a la idolatría, de una forma terrible. Primero las tribus del norte caen en el 722, y después las tribus del sur en el 570 caen en manos de Babilonia. Ahora, después de todos esos 300 años donde pasan los profetas exhortando a la nación a hacerlos volver por las sendas antiguas, citando a comparecer a todos esos reyes, y podemos decir casi sin equivocarnos que no se trató de cuál fue el mejor rey, sino cuál fue el menos peor de todos. Fue una época de tragedias, de idolatrías, una época en que el pueblo se apartó del Señor y terminaron, como lo había dicho y como lo había profetizado Jeremías, terminaron cautivos y terminaron en el exilio prácticamente de su nación, los 2 reinos, las 12 tribus. Ahora, esa época
de los profetas comenzaron con ahí incluyen prácticamente casi todos los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, de los profetas mayores, y los 12 profetas menores, Jonás, Miqueas, Nahum, Sofonías, Zacarías, Malaquías, todos ellos, 3 de ellos después de que ellos, profetas después del exilio, después de que fueron exiliados. Pero toda esa época es la que nosotros llamamos época de profetas, que fueron casi 300 años. Y finalmente fue tomada el reino de Judá por Nabucodonosor, y van al exilio todavía los profetas de Jeremías, que había profetizado. Como lo había profetizado Jeremías, fueron exiliados por el pecado, porque no cumplieron con la ley, con los tiempos de reposo. Fueron llevados 70 semanas, eso lo vimos en el tema de las 70 semanas de Daniel. Y también esta parte entramos ya en la otra saeta, que era el imperio de los gentiles. Se juntaron las 3 ahí en ese momento, la del séptimo milenio, la de las 70 semanas de Daniel, y la saeta de los imperios de los gentiles. Entonces, desde ese momento le es quitado prácticamente la época gloriosa de Israel, cuando Israel era hegemónica en David, inclusive en Saúl, que fue poderoso, David y Salomón, que fueron pues hegemónica en el mundo de esa época conocido. Fue quitado el cetro, prácticamente el reino de la hegemonía que tenía Israel, y empezaron los imperios de los gentiles. Entonces ya estamos hablando, en esa época del exilio, estamos hablando de la mitad del día, de las 12 del día, podríamos decirlo. O sea, 500 años transcurrieron desde David hasta el exilio, pasando por los gobiernos de David, Salomón, Roboán, las 10 tribus del norte, las 2 tribus, la de Judá, en fin, fueron 500 años, hasta que en los 570 años, después de los 570 años, el rey Ciro de Persia da la orden de ir a reconstruir Jerusalén, y sale Zorobabel a reconstruir Jerusalén. Y pasaron 70 años después de la salida de Jerusalén, con unos cuantos miles de judíos, y viene nuevamente una orden del rey Artajerjes en el 444, exactamente en el mes de marzo, ya se puede precisar la fecha. Salieron Nehemías y Esdras para apoyar lo que ya había iniciado Zorobabel, y reconstruyeron el muro, como lo dijimos en las clases anteriores del imperio de los gentiles y de las 70 semanas de Daniel. En los 49 años reconstruyeron el muro en tiempos angustiosos. Todo eso lo podemos contar paralelamente en la Biblia, y la historia lo corrobora de todas estas situaciones que pasó Israel, que no es una fábula, que no estamos hablando de cosas que no sucedieron, sino que la Biblia lo profetizó. El Señor lo dijo de antemano, desde siempre. Dice la palabra del Señor que la redención de la raza humana estaba preparada, o sea, el Señor Jesucristo, la simiente de la mujer, estaba preparada desde antes de la fundación del mundo. En eso me apoyo para decir que ningún gobernante de este mundo hace lo que desee o lo que quiera por encima de la voluntad soberana de Dios. Eso estaba profetizado. Inclusive la caída de los 2 reinos, como el Señor se lo advirtió. Inclusive el rey David, que desde Rahab la ramera, 5 generaciones atrás, el Señor ya había profetizado que de ahí, del tronco de Isaí, vendría el Salvador, en fin. O sea que pasaron 500 años ahí. Daniel, el último de los profetas mayores, y que estuvo prácticamente todo su ministerio en el exilio, porque llegó de 18 años y sirvió al rey Nabucodonosor, y sirvió a tal vez 3 o 4 generaciones, hasta el rey Belsasar, aquel a quien le interpretó la escritura en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin, nacido pesado en balance y hallado falto. Por tanto, esta misma noche Dios quitará tu reino, porque tomó los vasos del templo que había sido traído de Jerusalén, y hizo una francachela para más de 1000 invitados borrachos. Esa noche entró, se secó el río que pasaba por debajo de la muralla de Babilonia, y entró Darío el Medo y lo conquistó. Y comienza entonces ahora Daniel, aún en su vejez, a servir unos años a Darío el Medo. Después vienen de la dinastía de los Daríos, vienen los Artajerjes, y gobiernan cerca de 200 años, hasta que viene un jovencito, viene gobernando Babilonia, viene Darío el Medo,
y Ciro de Persia, a quien el Señor llamó mi siervo. Y después de que ese imperio medo-persa gobierna cerca de 200 y tantos años, viene Alejandro el Magno, un joven, o sea, ya entra Grecia en la puja por el poder, y es el imperio más grande y que estaba tipificado en el leopardo con las 4 alas. Conquista, toma la hegemonía del mundo helénico o de los griegos. El propósito era que se hablara en el mundo entero griego, su cultura, sus dioses, en fin, fue un reino, se puede decir que el más poderoso que ha habido de todos los 4 o 5 reinos. Luego de que muere muy joven Alejandro Magno, todo eso lo narramos en la otra saeta. Luego de que muere Alejandro Magno, ya estamos hablando del año 700, luego de que muere Alejandro Magno, sus 4 generales, Seleuco, Casandro, Lisímaco y Ptolomeo, que eran las 4 alas del leopardo, que eran parte del leopardo y de la rapacidad y la velocidad con la que conquistaron ellos, se dividen norte, sur, oriente, occidente y comienzan a gobernar, con los Seleucidas al norte, de donde viene Antíoco Epífanes, en el 175 ya antes de Cristo, o sea, llevaríamos ya 830 años más o menos. 830 años más o menos. En ese momento, en el año 600, 650 antes de Cristo, nace Roma como una monarquía. Viene la época de los Seleucidas, de Antíoco Epífanes. Ellos sometieron a Israel, abusaron de Israel, el levantamiento de los macabeos. Todas esas historias están ahí, y el nacimiento, paralelas al nacimiento del imperio de Roma como una monarquía. Se avanzan inclusive hasta la época en que pasa de ser una monarquía a ser una república con Julio César y Craso y Pompeyo, porque fue un triunvirato. Y ya en el año 27 aparece Augusto César, el primer emperador romano. Ya estamos ya prácticamente terminando el día después de David, del reino del norte, del reino del sur, de los 300 años de los profetas, de Ezequiel, Isaías, Jeremías, Daniel, Ageo, todos los profetas, los 12 profetas menores, del exilio a Babilonia, y la restauración de los muros, el ser prácticamente convertirse en esos 400 años de silencio donde el Señor no volvió a hablar, convertirse en provincia de Ciro, de los medo-persas, de Alejandro Magno, de los Seleucos, después un general de Alejandro que gobernaba hacia el sur, hacia el norte, perdón, y la revuelta de los macabeos, Antíoco Epífanes, la aparición de Roma, como una monarquía, después como una república con Julio César, hasta llegar prácticamente ya a las postrimerías del día de los 1000 años, hasta llegar al Augusto César, que teniendo más o menos 27 años de gobierno como el primer emperador romano, entrega la provincia de la Galilea, la provincia de Galilea de Judá, toda la Galilea, se la entrega a un idumeo llamado Herodes. En el gobierno de ese Herodes nace en Belén, como decía la profecía: oh de ti, Belén Efrata, que no eres grande ni pequeña, vendrá el Salvador del mundo. Sus padres vivían en la provincia de Galilea, que también se había profetizado que en la provincia de Galilea, o Galilea de los gentiles, un pueblo asentado sobre tinieblas, luz resplandecerá. Sus padres eran de Nazaret, una provincia de Galilea, de la provincia de Galilea, pero en el censo que ordenó Herodes vinieron a Belén, y ahí nace el Salvador del mundo, el Hijo de David, el Mesías, la simiente de la mujer, el rey que sucedería a David. Y nace en aquella provincia. Fue rechazado primero, la Biblia narra de sus primeros años, hasta cuando se entera Herodes que viene
que nació un niño y que el pueblo está diciendo que es el Mesías, el que va a gobernar, el que va a devolverle la hegemonía de Israel, el que va a destruir todos los enemigos de Israel. Por tanto, viene la matanza de los niños, que también estaba profetizada cuando dice: oh Raquel que llora por tus hijos, oh Ramá de Galilea, es Raquel que llora por tus hijos, porque hubo la matanza. Pero el Señor se llevó a su hijo a Egipto para librarlo de la mano de Herodes, y teniendo tal vez 4 años, él regresa porque Herodes murió. Así que el año 0 del calendario que estamos viviendo no comienza con el nacimiento de Cristo ni con la cruz del Calvario, sino con la muerte de Herodes. Cristo tiene tal vez 6 o 7 años cuando Herodes muere. O sea, él nació, fue a Egipto de 2 años, mientras que muere Herodes en el 4. Se calcula que Cristo, en el momento de la Pascua o en el tiempo de la Pascua, que los eruditos o los estudiosos bíblicos que han precisado la fecha dicen que fue el 29, el año 29 en el mes de marzo, que se celebró la Pascua judía en la que Cristo entró para morir por nosotros en la cruz del Calvario, para cumplir la promesa a David, para cumplir la promesa a Adán, para cumplir la promesa a Abraham, para cumplir con todas las cosas que él había dicho y había predeterminado desde antes de la fundación del mundo. La Biblia narra esos primeros años y después se detiene y vuelven los evangelios a hablar de él. Prácticamente después de su nacimiento vuelve a aparecer el Señor Jesucristo a los 12 años. Hay un leve comentario, un pequeño comentario, creo que es en el Evangelio de San Lucas, donde el niño se queda en el templo, su madre se devuelve a buscarlo y él le dice a la Virgen María: ¿no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Hay que tener claridad que en toda la palabra nunca le dice madre, porque a María se le dijo, ella una mujer bienaventurada, todas las generaciones la llamarían así, porque solo una mujer tuvo el privilegio de parir al Hijo de Dios. Pero cuando viene la anunciación le dice: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ella sabía en su corazón quién estaba en su vientre, lo sabía de la profecía. Inclusive ella le dio gracias al Señor por las promesas a Abraham que se cumplirían en el bebé que estaba en su vientre, que era obra del Espíritu Santo. Entonces él le contesta: ¿no sabe que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y vuelven los evangelios cuando él ya tiene, como dice la palabra, 30 años aproximadamente cuando comienza su ministerio. O sea que 30 años aproximadamente cuando comienza su ministerio, pero en los tiempos que nosotros estamos viendo de la salida de Egipto, de su nacimiento, del comienzo del año 0, muchos eruditos concuerdan en que la edad no eran 33 como nos lo han enseñado, sino más o menos entre 36 y 37 años, contando desde la muerte de Herodes, que él ya tenía 3 o 4 años. O sea que aquí termina prácticamente en el año 29, ese niño que tenía tal vez 6 años en la muerte de Herodes, en el año 29 se entrega en la cruz del Calvario para cumplir con la promesa de redención, para justificarnos y crear un nuevo pueblo, o recoger un nuevo pueblo llamado la Iglesia. Se rodea de sus apóstoles, da las enseñanzas, muere en esa cruz y resucita al tercer día. En ese momento, hasta ese momento, desde la vida de David, en ese recorrido por los reinos, por el reino dividido, por los 300 años de los profetas, por el exilio a Babilonia, por la restauración de los muros, la restauración de Jerusalén que había sido destruida por Nabucodonosor, después los imperios después de Babilonia, de los medos persas, y después de la conquista de Alejandro Magno, hasta llegar a la división de los 4 generales de Alejandro Magno, la aparición del imperio romano, la revuelta de los macabeos, la aparición de la monarquía romana, después la república y por último el primer emperador de Roma, y el nacimiento del Hijo de Dios. Se termina el 4.º milenio de esta humanidad y el 4.º día para el Señor. Así que en el próximo capítulo vamos a continuar, y esta vez no vamos a ver el 5.º día, sino vamos a ver
el quinto y el sexto día, los últimos 2 milenios. ¿Qué sucedió después de la muerte en la cruz del Calvario? Después de su resurrección, sus promesas, su partida y la promesa de volver otra vez. ¿Qué ha sucedido con esa iglesia? Con esa iglesia de Jesucristo, con esa iglesia que ganó en el Calvario con su sangre. Vamos a ver qué sucedió rápidamente o sin tantos pormenores, porque ya lo repetimos en la historia de la iglesia. Vamos a repetir nuevamente ese quinto milenio que va hasta la época del oscurantismo, 500 años, tal vez hasta Santo Tomás de Aquino, más o menos en esa época, o ya en las postrimerías de la aparición de la estrella matutina de la Reforma Wycliffe, hasta el día de hoy, que se cumplen prácticamente, si tenemos en cuenta esas fechas, se cumplen prácticamente 2020 años desde el año 0 de la muerte de Herodes, pero se cumplen 1991 años desde la cruz del Calvario. Así que vamos a ver todo este tema porque es interesante en el próximo capítulo. Otra vez los invito a que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita para recibir nuestras enseñanzas. Que el Señor los bendiga. Después del próximo tema, del próximo capítulo, veremos 2 capítulos más que se llaman Resumen 1 y Resumen 2, para terminar con lo que comenzamos en un momento que pensamos que era por la contingencia y la coyuntura de todas las cosas que sucedieron en este 2020 al inicio del primer semestre. Comenzamos pensando que íbamos a dar una enseñanza de la segunda venida de Cristo solo en las 70 semanas de Daniel, pero después se fue alargando y íbamos a completar prácticamente casi 25 capítulos que después iremos mejorando cada día más. Así que los invito al próximo capítulo, que vamos a ver el día quinto y el día sexto. Después los 2 resúmenes y continuaremos con la enseñanza de la Biblia en casa. Esperamos que seamos edificados todos. Al estudiar la palabra soy edificado, al enseñarla soy 1000 veces bendecido, poderla compartir con las personas, ese es el mandato del Señor. Que el Señor los bendiga. Gracias por estar presentes, gracias por oír nuestros mensajes y que el Señor multiplique bendiciones hasta que sobren y abunden. Amén.